Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros, que sus presencias, su maravilla siempre nos acompañe, siempre nos guíe. Hoy es un día en el cual es hermoso porque podemos oír el despertar de los pájaros, el sonido del viento, podemos ver el sol, podemos alabarte, Padre Celestial, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho por nosotros. El Salmo 9 dice así: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es hermoso cuando tú le das toda la honra, toda la gloria a nuestro Padre, cuando tú exaltas su nombre, cuando tú te das cuenta que todo Él te lo ha dado, que Él es el que te ha dado la vida, te ha creído, te conocía antes de que tú nacieras, te conocía antes de la fundación del mundo. Es importante que tú alabes, glorifiques a nuestro Padre Celestial, que siempre le des toda la honra, toda la gloria que solamente tú le puedes dar. Alábalo como hacen los pájaros, alábalo como hacen los animales que miran al cielo cada vez que tienen hambre y cada vez que tienen sed, y cuando beben le dan gracias a Él. Alábalo porque tú eres la corona de la creación, porque Él te creó para que tú reinaras y porque Él te ama profundamente y te ha dado algo muy maravilloso, que es la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, te doy gracias por todo lo que haces, te doy gracias porque estás aquí, te doy gracias porque tu presencia y tu amor siempre nos acompaña y siempre nos ministra. Yo te doy gracias porque tu presencia y tu amor, Padre Celestial, nos ayuda, nos guía y nos consuela. Espíritu Santo, que tus maravillas sean cada día, Padre Celestial, en nosotros, que hagas una obra perfecta en cada corazón de las personas. Te pido que los toques, Padre Celestial, para que ellos reconozcan que tú eres el único Dios verdadero, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que ellos sean sanos. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Vamos a leer Lucas 17, del 11 al 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión. Al verlos, Él les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. El contexto de la sanidad de los 10 leprosos es ciertamente educativo y muy teológico. El relato se ubica en el Evangelio de Lucas, luego de las 3 parábolas de algo perdido: una oveja, una moneda y 2 hijos, Lucas 15, y la del mayordomo infiel, Lucas 16, del 1 al 15. El evangelista Lucas además previó a esta nación de esta sanidad. Incorpora varios temas importantes de teología: el rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 30, la ley y el reino, Lucas 16, 17, la ocasión de caer, Lucas 17, 1 al 4, y los deberes del siervo, Lucas 17, 7, 10. Y estos temas preparan el camino para la sanidad de los leprosos. La narración de la sanidad de los 10 leprosos no se incluye en ningún otro evangelio. El relato pone de manifiesto el poder de Jesús sobre una enfermedad que afectaba no solo los comportamientos o los componentes físicos del cuerpo, sino que se transmitía a la comunidad la idea de que quien le aparecía era objeto de juicio divino y de pecado. Además, se ubica geográficamente en la región de Samaria, que no solo pone de relieve
el tema de antagonismo social, político, histórico y religioso de esa comunidad en relación con los judíos, sino que ubica al Señor en un ambiente de tensión e impureza totalmente religiosa. En ese entorno educativo y bastante desafiante se allegan con humildad y respeto al Señor 10 leprosos, que subrayan el tema de la impureza religiosa en el ministerio de Jesús y su respuesta a los acercamientos judíos tradicionales de crímenes, exclusión y rechazo. La narración evangélica contrapone las comprensiones tradicionales rabínicas de la lepra y sus importaciones religiosas y espirituales, con los acercamientos liberadores de Jesús y sus gestos nobles de misericordia divina. El análisis y la evaluación del texto bíblico debe tomar en consideración que la lepra en esa época neotestamentaria, acuérdate que está en el Nuevo Testamento, no era vista solo como una enfermedad inmisericordia y terminal, sino como un signo indiscutible de desagrado y juicio divino sobre quien la padecía. Se suponía, según las interpretaciones rabínicas de la época, que esos leprosos evitaran el contacto alguno con personas sanas. Además, la comunidad sana debería evitar estar cerca de individuos infectados. En esa ocasión, la narración bíblica no habla de un solo leproso, sino de 10, que ciertamente ponen de manifiesto la importancia del relato. La cantidad de enfermos puede ser un indicador de que se trata de un milagro especial y completo. Además, el número tan alto de leprosos que llegara a la vez ante el Señor es quizás un signo de algún brote extraordinario de la enfermedad que añadía a la peligrosa condición un componente desafiante, con implicaciones sociales y comunitarias muy serias y preocupantes. Respecto a los leprosos de la narración, debemos notar lo siguiente: no se identifican por nombres ni se trata solo de una persona enferma. Constituyen un grupo de 10 personas con un elemento en común. Todos tenían la marca inmisericordia del juicio divino y el desprecio humano. Ya el número de enfermos transmite la idea de que el grupo representa una comunidad más amplia y dolida. Estaba junto, que era una forma de autoprotección y afirmación mutua. Aunque estaban excluidos de la comunidad samaritana antigua, tenían una infraestructura interna e interpersonal de apoyo físico, emocional y espiritual. La naturaleza de la necesidad era de tal magnitud que no dejaron descansar al Señor luego de su viaje. Al entrar a la aldea, los leprosos confrontaron al Señor con sus necesidades: falta de salud física, carencia de apoyo comunitario y, por supuesto, el rechazo religioso. Era una situación bastante desesperada, óptima, una vivencia angustiante, sin posibilidad de cambio, sin alternativas inmediatas ni futuro personal, familiar y espiritual. La realidad era de muerte lenta y paulatina, pero segura. Los leprosos, al percatarse de la presencia de Jesús en su comunidad, se le acercaron en grupo, pero mantuvieron el requerido distanciamiento social. El Señor era símbolo de esperanza, sanidad y vida, y es todavía, aunque la condición de los enfermos era de desesperanza agónica y dolor intenso, siguieron los protocolos religiosos y sociales de la época, mantuvieron la separación física y el distanciamiento interpersonal. A la distancia le gritaron a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Clamaban al Señor como Maestro para que les tenga misericordia. El dolor era tan hondo y la herida tan profunda que no tenían fuerza para pedir la sanidad de la lepra que les afectaba. Solo anhelaban recibir la piedad del Señor, pues las acciones divinas eran fuertes de esperanza para la humanidad. Clamaban por la manifestación de la compasión de nuestro Padre Celestial. La referencia del Señor como Maestro puede ser un buen indicador que había escuchado de las enseñanzas de Jesús en Galilea. Cuando llegó a Samaria, en esta ocasión, de acuerdo con las narraciones de Lucas, ya el Señor había presentado de forma abierta la importancia del reino de Dios a través de una serie de parábolas que afirmaban el tema como uno prioritario en su ministerio.
De singular importancia es denotar las relaciones íntimas de la infusión del reino en medio de las vivencias humanas y de las acciones milagrosas del Señor en la sociedad, especialmente su sanidad. No es posible separar el ministerio de enseñanza del Señor de sus acciones milagrosas. La respuesta de Jesús al clamor de los leprosos siguió los protocolos religiosos rabínicos que se fundamentan en la ley mosaica. Los envió al sacerdote. El Señor afirmó de esta forma las recomendaciones levíticas que incorporaban a los sacerdotes en los procesos de evaluación física y diagnóstico de la persona con lepra. Levítico 14, del 1 al 32. Pero detrás de la orden del Señor se incorporó, según las narraciones del Evangelio de Lucas, el potencial de la sanidad. La obediencia a la palabra de Jesús, que a su vez se fundamentaba en la enseñanza de Moisés, produjo la sanidad. Mientras iban de camino, el sacerdote quedaron limpios y sanos. De esta forma, el evangelista refiere que la obediencia a la palabra de Dios generalmente genera sanidad. Afirma que las respuestas sinceras a las órdenes de Jesús son el preámbulo de las bendiciones y liberación divina. La dinámica de la sanidad asociada a esta narración de Lucas ubica a Jesús en el cerebro de la tradición rabínica. No tocó a los leprosos, los envió a los sacerdotes. El Señor no les decía sanos ni de una palabra de sanidad al grupo respecto a la ley mosaica y afirmó las ceremonias tradicionales de los judíos. La obediencia del grupo a la palabra del Señor fue el factor determinante de la limpieza de los 10 leprosos. En medio de un mundo de cautiverio físico y de rechazo social, la gente que obedece la palabra del Señor recibe enseguida bendición y sanidad. Mientras iban de camino en su obediencia, la misericordia divina los encontró y los sanó. La limpieza física y espiritual en esta sanidad se asocia directamente con la capacidad y el deseo de obedecer la orden del Señor. La obediencia al Señor produjo enseguida frutos extraordinarios. Hacer la voluntad de Dios en la vida atrae la gracia y proporciona la bendición. Las personas que tienen la capacidad de escuchar y responder positivamente a los mandatos del Señor, como este grupo de leprosos, descubren la misericordia divina y disfrutan de la compasión de Dios. Cuando la gente recibe y aplica la voluntad del Señor a su vida, tienen la bendición de descubrir las implicaciones de la obediencia y la virtud de disfrutar la salud y el bienestar que proviene de Dios. La salud y el bienestar encuentran a las personas que deciden seguir el camino de la obediencia y los senderos del deber. Como respuesta a la sanidad de la lepra, uno de los enfermos liberados regresó ante el Señor para manifestar su gratitud. De los otros 9 no hay constancia de sus acciones. El relato evangélico relata que solo uno regresó para manifestar el aprecio, para reconocer el poder divino, para agradecer la palabra del Señor, que fue el vínculo de orientación que los llevó a la sanidad. De acuerdo con el testimonio evangélico, el que había sido sanado de lepra llegó feliz ante Jesús, glorificando a voz en grito el nombre de Dios. No podía contener su gozo y aprecio, su felicidad y agradecimiento, su contentamiento y gratitud. Y para poder ciertamente de manifiesto sus sentimientos, el leproso sanado se postró en tierra en señal de reconocer la autoridad y humillación. Este singular acto pone en evidencia clara el objetivo básico de Lucas al presentar este relato. Jesús no solo era el maestro predicador, profeta y sanador, sino que era el Mesías de Dios que llegó a la historia para el cumplimiento de la antigua profecía bíblica y llevar el efecto a su voluntad divina. El posible objetivo del relato de la sanidad de los 10 leprosos se puede relacionar con la capacidad divina de responder a los clamores más hondos del ser humano y con el compromiso del Señor de manifestar su gracia y misericordia independientemente de los trasfondos étnicos, sociales y económicos y religiosos. El que regresó para agradecer al Señor en su sanidad era samaritano. Se supone que no hubiera interacción entre judíos y samaritanos, seguro que impediría el distanciamiento y la desconfianza. Sin embargo, de forma reiterada, el Señor supera los prejuicios contra la comunidad samaritana
para incorporar el reino de Dios. Los perjuicios humanos cautivan y la misericordia divina libera. Juan 4. La gratitud es un valor social y espiritual que tiene la capacidad de superar las dinámicas de resentimiento, memorias, heridas, pasados enfermizos y el comportamiento tóxico. La gratitud es una experiencia emocional y espiritual que proporciona la sanidad integral, fomenta la paz interior y aumenta el sentido de esperanza. De los 10 leprosos sanados, 9 siguieron su camino por la vida sin demostrar públicamente su agradecimiento al Señor. Sin embargo, uno solo regresó para agradecer y dar lecciones magistrales del poder de la gratitud en la vida. Aunque quizás él había regresado para agradecer, representaba los sentimientos del grupo. La verdad es que la narración no alude a las acciones de los otros 9 sanados. Ante la gratitud del que había estado con lepra, Jesús confirma su sanidad con una palabra de autoridad: levántate y vete, tu fe te ha sanado. El fundamento de la sanidad, aun sin que la narración bíblica lo indique de forma explícita, fue la fe de aquel hombre. No solo tenía fe, sino que fue agradecido. La fe es el fundamento del milagro, es la base para la misericordia, es el elemento fundamental que mueve la acción divina, es el preámbulo de gratitud. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas en tu palabra. Te doy gracias, Dios eterno, misericordioso, porque tu amor y tu presencia y tu misericordia, Padre Celestial, se derrama grandemente con aquellos que te aman, Padre Celestial. Pero también, Señor, tú te preocupas por los que no te aman, Padre Celestial, por aquellos que están en el mundo, Padre Celestial, y no pueden o no tienen la forma de conocerte. Yo te pido, Dios eterno, que utilices más personas, Padre Celestial, para que tu reino, Señor, sea expandido, que sea expandido con el poder, Padre Celestial, que nos da el Espíritu Santo, ese poder maravilloso, Señor, que abre ventanas, que abre puertas y que sana enfermos. Oh Dios eterno, yo te pido que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, coloque, Señor, en tus hijos el deseo de ser misioneros y de predicar tu palabra, Padre Celestial, para que más personas sean alcanzadas y sean, Padre Celestial, sanadas por ti. También te pido, Padre Celestial, por el mundo, por aquellos que aún no te conocen, Padre Celestial, para que se acerquen a ti, Padre Celestial, y puedan arrebatar el milagro más grande del mundo, que es el perdón de los pecados obtenidos a través de creer en ti y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo te pido que cada día, Padre Celestial, tu evangelio sea llevado a más personas y a más naciones. Que tu amor y tu presencia y tu misericordia siempre nos acompañen. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Toca a los enfermos, Señor. Oh Dios eterno, Señor, envía, Padre Celestial, en este momento, Señor, sanidad, una unción de sanidad para todas aquellas personas, Padre Celestial, que verdaderamente creen que tú los puedes sanar. Así como sanaste a los 10 leprosos, yo te pido, Padre Celestial, que todo aquel que oiga este video sea sano de toda enfermedad, sin importar, Padre Celestial, las características. Yo te alabo y te glorifico, mi Dios, por todo lo que tú haces. Amén y amén. Hermanos, si quieres ayudar a la expansión de este ministerio y de la iglesia Betel Eliasat, lo puedes hacer a través de la cuenta de Nequi de Bancolombia 310-601-6670 si estás en Colombia, o lo puedes hacer a través de PayPal @elbadiseo. Lo que tú envíes será utilizado para extender el reino y para que tu palabra sea llevada a muchas más naciones. Gracias, mi Rey, por todo lo que tú haces. Amén y amén. Dios te bendiga.